Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Sean todos cada uno de ustedes bienvenidos a su espacio de Mi alma tiene sed. Esta oportunidad y con la ayuda del Señor, pero vamos a continuar en el estudio de la palabra del Señor para llevar esa palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza, de ánimo, que tanto necesitamos para continuar, hermanos, en medio de las situaciones que cotidianamente se viven. Gracias también por sintonizarlos a lo largo de este día. Sabemos que hay muchos de ustedes que nos han abierto las puertas de su hogar, de su trabajo, de su vehículo, de ese espacio donde ustedes desempeñan sus actividades y nos han permitido acompañarles con toda la programación diseñada para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, la semana anterior pues tuve la oportunidad de hablar con ustedes de un tema que el Señor me ha estado llevando a que lo estudie y a que lo compartamos, ¿verdad? Que lo veamos con ustedes, que lo analicemos y que vayamos sacando aplicaciones para nuestra vida, y era acerca de los pozos. Los pozos, como les comenté en la introducción a este tema, pues se refieren a aquellos lugares que fueron edificados con el propósito de poder contar con agua para suplir las necesidades del ser humano y de los animales, ¿verdad? Que muchas veces acompañan a los seres humanos en las diferentes actividades. Usted sabe que el Señor nos ha permitido pues poder tener animales a nuestra disposición para alimentación, para tareas del hogar, ¿verdad? O tareas en el campo como instrumentos de trabajo también. Entonces, los seres vivientes en esta tierra necesitamos agua. Y sin el agua no podemos existir. Haciendo esto, pues una comparación del agua física, del agua terrenal, del H2O, que es la fórmula científica del agua, con nuestra vida espiritual, amado hermano. Nosotros no podemos vivir sin la palabra del Señor. Nosotros debemos de tener en nuestro corazón ese pozo, ese depósito, esa agua viva que es la palabra del Señor, para poder subsistir, para poder vivir. Y les recordaba que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan dijo que todo aquel que en él creyera, de su interior brotarían ríos de agua de vida, hablando del Espíritu Santo que habría de venir. Entonces, la necesidad de Dios en nuestras vidas es fundamental, amado hermano. Y tenemos que tener un lugar para que toda esa agua que nosotros hemos recibido, o que continuamente recibimos a través de escuchar predicaciones de la palabra de Dios, de asistir a discipulados o de la lectura propia de la palabra del Señor que cada uno de nosotros hace, debe tener un recipiente, un lugar donde esa agua esté almacenada para poderla distribuir a todo aquel que lo necesita. Y ese debería de ser nuestro
propósito ese debería ser nuestro deseo, que esa agua de la palabra que hemos recibido por mucho tiempo y que en algún momento, amado hermano, también sació nuestra necesidad, nos ayudó en medio de un problema, también la podemos compartir con otras personas que están atravesando los mismos problemas. Tal vez no iguales, pero sí similares en varios aspectos, y la palabra del Señor puede traer un consuelo hacia ellos. Y la semana anterior pues logramos hablar de 2 ejemplos, de 2 situaciones en las cuales la palabra del Señor, esos pozos, son como una figura de lo que el Señor espera y desea de cada uno de nosotros. Pues hoy quiero hablar un poquito de otro punto referente siempre a los pozos, solo que ahora en el capítulo número 21, versos 22 en adelante del libro de Génesis. Le comentaba la semana anterior, hermano, que los pozos pues es una obra de arte, realmente es un trabajo el que se realiza porque hay que buscar el agua. Pues el propósito de los pozos era precisamente buscar una vena de agua, escarbar hasta encontrar en la corteza terrestre ese manto freático, como se le llama, o manto acuífero, el propósito de que las aguas brotaran a llenar ese lugar que se había excavado y poder contar con agua. Habían otras edificaciones que se hacían, ya que al llegar a cierta profundidad y no encontrar el agua, pues el pozo quedaba ahí abierto para que fuera llenado o por las aguas de la lluvia o por traer agua de otro lugar, canalizarla hacia ahí y llenar ese pozo para que estuviera disponible en otro momento, ¿verdad? También le mencionaba que los pozos de acuerdo a la forma en que fabricaban los pozos o se elaboraban los pozos en el antiguo Israel, dependiendo de la profundidad de los mismos, algunos contaban con gras para que la persona pudiera descender hacia las aguas, recoger la que necesitaban en sus recipientes y poder salir. Y ahí habían otros cuya profundidad que podía exceder hasta más de 40 metros, de acuerdo a los estudios que se han hecho y de acuerdo a la información que tenemos disponible. Lo que se hacía es que se hacía descender un recipiente amarrado por una soga, por una cuerda, y al llegar a ese recipiente se llenaba y era nuevamente traído hacia la superficie y eran llevados pues los recipientes de agua hacia las casas, hacia los abrevaderos o hacia los lugares donde se necesitaban. Y todo eso pues ha permitido también, amado hermano, que los hombres pues con esa sabiduría, ese entendimiento que Dios da, pues vayan canalizando los servicios de agua. Usted sabe que conforme el paso de los años ha habido canalizaciones, implementaciones de formas de poder irrigar o regar los cultivos, transportando el agua por medio de tubería, por medio de canales, etcétera. Así como ocurrió aquí en nuestro país, también tenemos muestras de ello, los arcos que se encuentran en el camino hacia la zona 13, en el Boulevard Liberación, que colinda con la zona 9, 10, 13. Pues esos arcos, el propósito de esos arcos era precisamente transportar agua. Eran utilizados como canales de agua para traer agua de otros lugares hacia la ciudad y poderla distribuir a los diferentes hogares. Entonces, de esa misma forma, amados hermanos, en la tierra de Israel, que es donde nuestro Señor Jesús nació, creció y desarrolló su ministerio, y de la cual también ha sido plasmada en la Biblia la historia de muchos hombres, de mujeres de Dios, se realizó en aquel lugar. Pues los pozos eran parte fundamental de la vida de todos los que ahí habitaban. Como le comenté en el programa anterior, las ciudades se edificaban alrededor de los pozos.
alrededor de aquellos lugares donde había disponibilidad de agua, porque es necesaria, amado hermano, para la vida de los seres humanos y de los animales que cohabitan con nosotros. Entonces, si en un lugar no había la posibilidad de tener agua, de transportar agua, pues eran utilizados más que todo para lugares de paso, pero no para habitar. Y bueno, siguiendo con esta línea de pensamientos, amado hermano, pidiéndole al Señor que nos auxilie en esta noche, pues en Génesis capítulo 21, verso 22, vamos a ver algunos otros puntos acerca de esto. Dice la Escritura, Génesis capítulo 21, verso 22. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y le dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de filisteos muchos días. Amén. Bueno, amados hermanos, entonces aquí, como les comentaba en el programa de la semana anterior, pues las minas de oro en el antiguo Israel, aparte del oro y la plata, porque sí había de esos metales preciosos en esa tierra y seguramente siguen existiendo, amado hermano, pero ahí en ese lugar lo más valioso seguirá siendo el agua. La tierra de Israel es muy calurosa. En el Medio Oriente pues se estiman que las temperaturas superan a veces los 40 grados. Hay regiones donde las temperaturas superan fácilmente ese valor de referencia. Por lo que el agua es un vital líquido para todo ser viviente, hermano, y para obviamente todas las tareas que se realizan. Usted sabe que un ser humano pues utiliza mucho el agua, no solo para beberla, sino también para lavar la ropa, para preparar alimentos, para su aseo personal, etc. Entonces el agua se ha vuelto un líquido indispensable para todo ser humano. Y le comentaba que pues obviamente el tener agua, en muchos casos también se volvía un motivo de peleas, de luchas, de contiendas. Y aquí vemos un claro ejemplo. Abimelech había aparecido ya unos capítulos atrás en la historia de Abraham en un contexto diferente, amado hermano. No lo voy a abordar en este momento porque me puedo extender más de la cuenta y no voy a cubrir el punto que quisiera transmitirle yo hoy.
Pero en determinado momento Abimelech tuvo un encuentro con Abraham, y Abraham en ese momento, ¿verdad?, sin la H, y aquí ya es Abraham con H, y entonces habían tenido cierta situación que tuvieron que resolver, en la cual Dios intervino, ¿verdad? Dios dejó en claro que Abraham era su siervo, que Abraham era su escogido. Incluso Dios mismo lo llama profeta. Dios llama profeta a Abraham y le deja bien claro a Abimelech que Abraham goza de la protección de Dios, del cuidado de Dios, así como usted y yo gozamos del mismo, ¿verdad? Y que nosotros debemos de mantener nuestra relación con Dios firme, constante, sin fluctuaciones, y debe ser una prueba para el cristiano, amado hermano, de la perseverancia y la consistencia en la misma, del compromiso. Abraham demostró su compromiso porque le creyó a Dios, dejó su tierra, dejó su parentela, y fue una tierra que él no conocía, que no sabía dónde estaba. Yo siempre, amado hermano, cuando pongo como ejemplo a Abraham, yo no veo que Abraham haya dicho en determinado momento: Señor, ¿me puedes dar un mapa de cómo es la tierra? ¿Me puedes decir, me vas a enviar un guía turístico, un guía que conozca el lugar para que yo lo conozca y para que yo vaya estableciéndome, para que yo lleve mis reservas de alimentos o lleve preparadas ciertas cosas? No, es simple y sencillamente Dios le mandó que dejara su tierra y su parentela y se fuera a la tierra que él le iba a decir. Y Abraham pues tomó a su esposa, tomó a su sobrino, porque también fue parte del viaje en determinado momento, tomó a sus siervos, tomó sus posesiones y se fue. Lo siguió, no lo cuestionó, tampoco permitió que los suyos lo cuestionaran, ¿verdad? Porque más de alguno debe haber dicho: ¿estás seguro que Dios te habló? ¿Cómo sabes que Dios te habló? ¿Cómo sabes que ese es el Dios verdadero el que te está hablando? Porque Abraham, amado hermano, fue sacado de una tierra de idolatría, fue sacado de Ur de los Caldeos, un lugar donde había idolatría, donde había paganismo. De ahí fue tomado Abraham y fue llevado a Canaán, esa tierra que él fue llevado ahí cuando él era solo uno, porque usted sabe que su esposa Sara en ese momento, Sarai, no le podía dar hijos, era estéril. Y entonces él recorrió esa tierra de un lugar a otro, y obviamente fue un hombre que cavó pozos, ¿no? Que tuvo que cavar pozos para darle de beber a la cantidad de personas que él lo acompañaron y la cantidad de animales que lo acompañaban, y que también pues necesitaba él para su consumo. Entonces fue un hombre que, bajo la guianza de Dios, bajo ese consejo, porque Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso lo leemos en la Biblia y vemos que eso caracterizó la vida de Abraham, que Abraham tuvo una relación con Dios, fue constante y siempre estuvieron en comunicación. Entonces yo me imagino, amado hermano, y puedo tener esa certeza en mi corazón, que Abraham le decía: Señor, yo necesito agua para beber, para mis animales, y Dios le decía dónde cavar, dónde hacer las perforaciones. Y algunas veces seguramente los siervos le decían: Abraham, ya hemos cavado 10 metros, Abraham, ya hemos cavado 20 metros, Abraham, ya hemos cavado 25 metros y no encontramos agua. Pero como él sabía que Dios le había dicho que ahí tenían que cavar, seguía. Seguramente hasta él mismo lo hacía, y de repente brotaba aquella agua preciosa que servía para saciar la sed de todos. Y seguramente Abraham festejaba, tenía saltos de alegría, de júbilo, porque sabía que Dios le estaba confirmando que él lo había llamado, que él lo estaba respaldando en ese viaje, en esa aventura, que
estaba afrontando en ese momento, porque él había dejado su tierra y todos sabían que Dios le hablaba, que tenía comunicación con Dios, mejor dicho, era Abraham. No lo escuchaba nadie más, sino solo Abraham. Y Abraham pues es el padre de la fe y es padre nuestro según la fe también. Entonces en este momento pues Abraham está en la tierra de Abimelech. Seguramente Abimelech supo que Abraham estaba por ahí y acompañado del jefe de su ejército que se llama Ficol. Pues Abimelech significa mi padre es rey, pero de Ficol no se da ningún significado cierto, ya que las palabras que se utilizan no tienen una definición correcta y hay algunos que le han atribuido el significado de fuerte o segundo, pero no hay una definición cierta del nombre Ficol. Pero Ficol era príncipe del ejército y fueron con él a verlo, y nuevamente le afirman las siguientes palabras: Dios está contigo en todo cuanto haces. Y esto, amado hermano, nos tiene que llevar a la reflexión. Abraham pues utilizó su corazón como un pozo, porque en él atesoraba todas las palabras que él le había dicho. Recordemos que a estas alturas del Génesis, amado hermano, no estaba escrita la Biblia, ni el Antiguo Testamento, mucho menos el Nuevo. El Señor, de una manera sobrenatural, de una manera preciosa, cuando Moisés tenía esos encuentros con Dios, le fue dictando lo que hoy nosotros conocemos como los primeros libros de la Biblia, que en hebreo se llama Torah, que para los israelitas significa la ley, ¿verdad? La ley está conformada por 5 libros: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros son los que conforman lo que ellos llaman la ley, y en ese momento no estaba escrito. Abraham vivía de todo lo que Dios le decía continuamente. Leyendo la Biblia, amado hermano, con detenimiento, con la ayuda del Espíritu Santo, encontramos desde Génesis 12 hasta Génesis 25, más o menos, toda la vida de Abraham. Y vemos de que hubo temporadas en las que Abraham tenía una comunicación fluida con Dios, pero también vemos de que ahí también habían espacios en los que no le hablaba. Había como que un silencio de parte de Dios. Pero vemos que la comunicación era constante. Entonces Abraham tenía en el pozo de su corazón todas las palabras, todas las promesas que Dios le había hecho. Y cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, y Dios también deja ahí registrado, el Espíritu Santo da orden de que se escriba acerca de lo que nosotros hemos llamado la galería de los hombres de la fe, porque está en el capítulo 11 de Hebreos. Vemos que se menciona a Abraham. Se menciona a su hijo Isaac y se menciona a su hijo Jacob, y se dice que los 3 habitaban y moraban en tiendas, y que los 3 habían guardado la promesa que Dios les daba, y que estaban buscando aquella ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto es Dios. Entonces, amado hermano, eso nos deja ver de que ellos pues habían creído en las promesas de Dios y que le seguían, le buscaban con todo el corazón. Pero el punto para mí es de que Abraham había atesorado en su corazón la palabra de Dios, tenía ese pozo de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, y las almacenaba y las creía. Y entonces la gente a su alrededor se empezó a dar cuenta de que efectivamente Dios estaba con Abraham. Abimelech ya lo había experimentado anteriormente, porque Dios mismo dice que se apareció en un sueño y le dijo que Abraham era su siervo y lo llamó su profeta. Y aquí va una vez más Abimelech, y ahora acompañado al jefe de su ejército, como quien dice: voy a llevar seguridad por si Abraham me guarda rencor para que no me mate.
porque Abraham había crecido, amado, se había ensanchado, tenía siervos, tenía siervas, tenía ganado en abundancia, a pesar de que era un hombre itinerante, era un peregrino y extranjero en la tierra. Dios le había dado abundancia. Y entonces él va con el propósito de tomar de Abraham algo que es muy importante, la promesa de hacer un pacto. Amado hermano, la palabra de las personas debe de valer. Y aquí pues Abimelech fue con el propósito de tomar una palabra de Abraham. ¿Y cuál era esta? Que no le fuera a hacer daño ni a Abimelech, ni al hijo de Abimelech, ni a su nieto. Es decir, él procuró que el bienestar de 3 generaciones estuviera garantizado. Que si en determinado momento Abraham, por el ritmo de crecimiento que tenía, se fuera a ser dueño de aquella tierra, no olvidara a la familia de Abimelech ni le causara daño. O que si en determinado momento aquella tierra fuera invadida y Abraham fuera tomado como parte de las fuerzas enemigas, no fuera a destruir a la familia de Abimelech, sino que lo considerara y lo tomara como alguien digno de confianza y que se preservara, mejor dicho, la vida de ellos. Y Abraham le dijo: yo juraré. Pero en ese momento Abraham aprovechó a decirle a Abimelech que había una situación acerca de un pozo que él había abierto, un pozo que le había sido robado. Entonces, amado hermano, era lo que le comentaba yo al principio de una manera muy breve o a manera de introducción en la semana anterior. Obviamente, cuando usted tiene el pozo de la palabra, usted tiene que saber, amado hermano, que va a tener enemigos. Nosotros tenemos un enemigo declarado, amado hermano, que está en la Escritura y que día y noche nos acusa, que está tras nuestros pasos. La serpiente antigua, el diablo, Satanás, que el Señor nos reprenda, está detrás de nosotros constantemente, acusándonos. Y es Él, los instrumentos que Él utiliza, que desean robarnos el agua y la palabra. Esas promesas que nosotros atesoramos de Dios, esas bendiciones que Dios nos ha dado, el enemigo se encarga de arrancarlas de nuestro corazón. ¿Cómo? Mediante la duda, mediante la incredulidad, mediante ataques constantes a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Recordemos, amado hermano, que pues obviamente el Señor espera fe de nosotros, pero si nosotros no tenemos fe en Dios, es decir, tenemos incredulidad, pues obviamente las promesas de Dios nos van a parecer lejanas. Y es así como el enemigo muchas veces logra alejar a las personas del camino de la fe, diciéndoles: no, esas promesas no son para ti, no, esas promesas son para otros. Es que así como tú te conduces, así como tú te comportas, Dios no te va a respaldar, Dios no te va a bendecir. Y situaciones como esa, tipos de pensamientos como ese, son los que causan que el pozo del agua de la palabra no sea quitado. Y aquí Abraham no fue ajeno a eso. Abraham también lo sufrió. Dice que los siervos de Abimelech le habían quitado un pozo de agua. Pues obviamente, amado hermano, un pozo de agua, déjeme decirle que representa una inversión. Son días de trabajo. Hoy en día, pues, hay empresas que se dedican a hacer perforaciones de pozos, ¿verdad? Hacen los estudios, etcétera, y hacen la perforación, y ahí le llevan la maquinaria, el equipo. Y pues obviamente cuando usted quiere poner un pozo y contrata a una de esas empresas, es dinero, amado. Es una inversión fuerte en la que usted realiza. Si usted decidiera hacerla por medios propios, pues de igual forma usted tiene que contratar a alguien que tenga experiencia en la búsqueda del agua, y que esta persona pues le va a contratar, le va a cotizar los servicios de personas que van a trabajar durante días, semanas o meses inclusive, haciendo
excavación de la tierra hasta encontrar el manto acuífero, y obviamente pues dejarle construido ahí el lugar donde el agua va a reposar, y todo eso representa una inversión de dinero. Entonces también Abraham estaba reclamando una pérdida. Pero viéndolo desde el punto de vista espiritual, amado hermano, cuando nosotros nos dejamos robar el agua de la palabra, tenemos una pérdida enorme. Es una pérdida enorme que afecta a nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando nosotros dejamos que nos roben el agua de la palabra, amado hermano, es una pérdida enorme para muchos creyentes. Hay muchos que por eso se han alejado del camino. Están perdiendo, están devolviendo, mejor dicho, la salvación. Ellos mismos la están entregando. ¿Por qué? Porque dejan de congregarse, porque dejan de buscar de Dios, porque empiezan a creer, a pensar con una mente ya no llena de fe, sino llena de desánimo, de amargura y de frustración, que la palabra de Dios no es para ellos, que las promesas de Dios no son ciertas, o que los engañaron, o que los mintieron. Pero Dios no miente ni engaña. Simple y sencillamente nosotros no cumplimos con nuestra tarea de proteger ese pozo de la palabra, de aferrarnos a él, de hacer las situaciones necesarias para proteger a esas promesas que Dios nos ha hecho. Es más, nosotros ni siquiera a veces perseveramos, amado hermano, en la lectura de la Escritura, en la lectura de la Biblia. Es en ella donde nosotros encontramos todas esas promesas de Dios, y de la cual nosotros deberíamos estar llenando constantemente nuestro pozo para que esas aguas de la palabra de Dios se vuelvan vivas en nuestro interior. La palabra de Dios está escrita así con tinta, en papel y con tinta. Ahora pues también ya ha ido modernizándose, amado hermano. Entiendo que ahora ya está también en dispositivos electrónicos como las computadoras, como las tablets, como los teléfonos, como páginas de internet. Ahí está. Pero el punto es de que nosotros debemos de tomar esa palabra, leerla, meditarla, hacerla que recorra nuestro ser, es decir, en nuestros ojos, leyéndola, y nuestra mente guardándola, bajándola a nuestro corazón, y que se convierta en vida, que la vivamos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si la misma Biblia, leemos en la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene que cobrar vida entre nosotros. Pero si nosotros no estamos haciendo lo posible para que esta letra que está escrita en la Biblia, nosotros la interioricemos en nosotros y cobre vida, definitivamente, amado hermano, estamos mal, muy mal. Porque las palabras de Dios que nos dan esperanza, que nos dan vida, que nos dan salud, que nos dan prosperidad, que nos dan una serie de bendiciones, están ahí. No hacemos nuestro esfuerzo en irlas a tomar, interiorizarlas en nosotros para que cobren vida, pues difícilmente, amado hermano, vamos a poder continuar, subsistir. Entonces Abraham en ese momento aprovechó a exponer su queja delante del dueño de aquella tierra. Le dijo: mira, tus siervos me quitaron un pozo. Y esa debería ser nuestra oración delante de Dios. Porque mi Padre es Rey. Nuestro Padre es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, amado. Y nosotros deberíamos de ir en este día delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, porque yo permití que personas ajenas, que siervos del enemigo, me robaran el pozo del agua de la palabra que tú me habías dado. Yo permití que todas aquellas promesas que tú me diste, en las cuales yo creía, Señor, me fueran arrebatadas. Yo no las defendí. Yo no me las apropié, Señor. Creí en el engaño del enemigo y permití que mi pozo fuera cegado por la incredulidad, por la duda, por el temor, por la desesperanza.
Y entonces acá Abraham pelea por ese pozo. Y de hecho pues le dice a Abimelech, mira, yo te voy a dar unos animales como señal. Pero antes de eso, fíjese, amado hermano, que Abimelech le dice una frase que usted y yo debemos de reflexionar. Y es la siguiente, está en el verso número 26. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto. Ni tú tampoco me lo hiciste saber, ni yo lo he sabido hasta hoy. Y fíjese, amado hermano, que para trasladarlo en un idioma más actual y más sencillo, lo que Abimelech está diciendo, mira, tú no me habías traído la queja o el reporte correspondiente. Es decir, tú nunca viniste a verme a mí por este asunto específico que es grave. Abimelech no está diciendo que no sea grave, lo que le está diciendo es, Abraham, ¿por qué tú no viniste a informarme respecto de lo que había pasado? Y eso muchas veces nos pasa, amado. A veces nosotros tenemos en la mente pensamientos o ideas o paradigmas, como se le llama en algunos libros, que son ideas preconcebidas acerca de algunas circunstancias que no necesariamente están correctas. Y a veces nosotros decimos, es que yo no voy a ir a dar chismes. No, eso no es un chisme, amado. Esta es una situación grave. Y a veces así nos pasa con Dios. Nosotros las cosas importantes no vamos y se las decimos a Dios. Dios, amado hermano, si bien sabe todas las cosas, espera que nosotros como sus hijos vayamos y nos comuniquemos con Él. Dios espera que nosotros tengamos esa confianza, esa relación abierta de poderle decir, Señor, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy viviendo, Señor, esto es lo que estoy sintiendo. Pero a nosotros a veces nos da, perdonen la expresión, por hacer berrinches delante de Dios, diciendo, pues es que Dios ya sabe, es que Dios conoce mi situación. Pero es que usted también tiene que ir y exponerla delante de Dios. Porque cuando oramos, amado hermano, cuando vamos delante de la presencia de Dios, también somos ministrados. Parte de la administración es derramar nuestro corazón delante de Dios. Y por ejemplo, viene a mi mente en este momento a Ana, la mamá de Samuel. En el primer capítulo del libro de Samuel se nos narra cómo es que ella vivía. Cómo es que ella estaba afrontando una situación, cómo es que ella era la mujer de un hombre de la región de Efraín ahí, y que pues obviamente era mujer de un hombre que tenía otra esposa, es decir, este hombre tenía dos mujeres, y una le había dado hijos y Ana no le había dado ninguno. Entonces está detallado ahí y está narrado a mano ahí para que nosotros nos demos cuenta que aunque la circunstancia era de conocimiento público, Ana no tuvo la solución a su problema hasta que fue y derramó su corazón, su alma, su espíritu delante de Dios. ¿Sabía Dios? Claro que sabía Dios. ¿Y lo sabía la gente también. Pero él no tuvo ella ninguna solución a su problema hasta que fue y se lo expuso a Dios. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Entonces Ana tuvo la solución a su problema cuando ella derramó su corazón delante del Señor. Y aún haciendo eso, el enemigo la fue a atacar. Porque dice que Elí, el sumo sacerdote, le dijo, ya, digiere tu vino y vete de aquí. En otras palabras le dijo, tú mujer, qué descaro tienes, vienes a ponerte en la casa de Dios borracha. Pero ella le dijo, no mi señor, mire el respeto que ella mantuvo. Yo no soy ninguna erga, ni tengas a tu sierva por mujer indigna, sino que delante de Dios he derramado mi alma. Y entonces a
A ese sumo sacerdote Elí no le quedó más que corregir la plana y decir: ve y que Dios, el Dios de Israel, te conceda lo que le has pedido. Entonces, amado hermano, a veces nosotros no vamos y nos ponemos delante de Dios para hacerle saber lo que nos está pasando. Y ese es el llamado de atención aquí. En otras palabras, le está diciendo Abimelech a Abraham: ¿y por qué no habías venido a informarme de esta cosa tan delicada? De esta situación tan difícil, de esta situación que tú atravesaste y que no me informaste, porque si me lo hubieras hecho, yo te hubiera auxiliado, yo te hubiera ayudado oportunamente. Entonces, en otras palabras, amado hermano, no estemos dejando las cosas del tiempo. Vayamos delante de Dios y derramemos nuestro corazón. Entonces Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech e hicieron un pacto. Pero aparte vino Abraham y puso 7 ovejas o 7 corderas aparte. Y cuando Abimelech le preguntó qué significaban aquellas corderas que había puesto aparte, él dijo: estas 7 corderas las vas a tomar de mi mano para que sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Y le pusieron a aquel pozo, a aquel lugar de aguas, Beerseba, porque allí juraron ambos. Entonces Beerseba, en algunas Biblias y en algunos diccionarios se anota como pozo de 7 o pozo del juramento. Pero el pozo del juramento es porque ahí ambos juraron de que ese pozo le pertenecía a Abraham. Y efectivamente, después de aquel momento, no solo el lugar, el pozo, tomó el nombre de Beerseba, sino que también la región se llamó Beerseba. Y Beerseba pues juega un papel importante en la historia de Israel, sobre todo en los libros de Samuel. Cuando usted lee los libros de Samuel, va a encontrar constantemente a Beerseba. Y entonces ahí, en Beerseba, el pozo del juramento, es que se nos recuerda que Dios ha hecho juramentos a nuestro favor. Y de hecho Hebreos dice que Dios, no hallando por nadie más quien jurar, por nadie más alto, ¿verdad? Nadie más por renombre, juró por sí mismo. Porque el nombre de Dios es supremo, amado hermano. Y de hecho en Apocalipsis encontramos que hay un ángel que es inmensamente grande, amado hermano, inmensamente poderoso. Dice que cuando él levanta sus manos, jura por el que vive por los siglos de los siglos. Entonces está jurando por el nombre de Dios. Y entonces eso nos recuerda que Dios ha hecho juramentos en nuestro favor. Y son a los cuales nosotros debemos acudir, porque Dios es un Dios todopoderoso. Entonces, amado hermano, dice que entonces Abraham, después de aquella situación, plantó un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno del Olam. Aquí dice que Abraham conoció a Dios como el Dios eterno, fiel por toda la eternidad, como lo dice en el Salmo 92, en el Salmo 93:2 y en Isaías 26:4, que son citas donde podemos encontrar acerca de la eternidad de Dios, ¿verdad? Y podemos contar con que Dios cumplirá sus promesas, porque como Él dice, yo soy Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. Entonces, amado hermano, Jehová es un Dios eterno. Nosotros no tenemos un Dios temporal, amado hermano. Yo creo que ese es uno de los conflictos que como seres humanos tenemos, que nosotros pensamos de que Dios es un Dios del momento, que Dios es un Dios de domingo, un Dios de culto, un Dios discipulado, que solo está en ese tiempo que tengamos de
de congregación. 1 hora, 2 horas, 20 minutos. No, nuestro Dios es eterno. Nosotros sí tenemos un espacio de tiempo en esta tierra, amado hermano. 70, 80 años, de acuerdo a lo que el Salmo 90 establece. Pero Él es un Dios eterno. Él no muere, Él no pasará nunca de moda. Él podrá ser objeto de crítica y de burla de muchos seres mortales, pero estos seres mortales vamos a desaparecer porque obviamente el ser humano tiene un contado tiempo de vida aquí. Y después de irnos de esta tierra, solo tenemos 2 destinos eternos: o con Dios o lejos de Dios. Simple. No hay un tercer lugar, no hay un tercer camino. Solamente hay 2. Una eternidad con Él, una eternidad lejos de Él. Y todos aquellos que lo han criticado, todos aquellos que se han atrevido a blasfemar su nombre, a decir palabras necias o sin entendimiento, pues van a tener que ser avergonzados, como el hombre llamado Lázaro del capítulo 16 de Lucas. No el Lázaro del Evangelio de Juan, sino que el otro Lázaro, el rico de la parábola de Lázaro. Esa es la palabra correcta, porque en esa parábola del capítulo 16 de Lucas se habla de un mendigo llagado llamado Lázaro y de un rico. Lázaro se mantenía a las puertas de aquel rico y aquel rico nunca le hizo misericordia a Lázaro. Un día ambos murieron, los ángeles llegaron y se llevaron a Lázaro al seno de Abraham, pero el rico dice que despertó en un lugar de tormento. Cuando él alzó sus ojos y vio a Abraham, y en su seno estaba Lázaro, aquel hombre llagado. Y él rogaba, pedía que Abraham enviara a Lázaro a darle un poco de agua porque estaba siendo atormentado. Pero Lázaro le dijo Abraham le respondió que Lázaro no podía ir y atenderlo porque había una gran separación entre ambos. Y eso va a pasar, hermano. Muchos de los que hoy creyendo que tienen riquezas, que tienen poder, que tienen renombre, que son influencers, que son youtubers, etcétera, todo ese tipo de términos que ellos utilizan, que creen que pueden blasfemar impunemente el nombre de Dios, un día, al terminar su existencia en esta tierra, van a abrir sus ojos, y cuando alcen los mismos se van a dar cuenta de que ellos están en el lugar de tormento, y que desaprovecharon la oportunidad que Dios hoy a todos nosotros nos da, porque todos nosotros hoy hemos recibido la oportunidad de reconocer nuestros pecados, de reconocer nuestra maldad, de arrepentirnos, de proceder al arrepentimiento y que Dios tenga misericordia de nosotros. Un día van a abrir sus ojos y se van a dar cuenta que todo aquello que hicieron les está pasando la factura que acumularon, y que ese día no hay vuelta atrás, amado. No hay vuelta atrás. En el capítulo número 26, siempre del libro de Génesis, ahí vemos otro antecedente acerca de que Abraham fue un hombre que cavó pozos, y que fue un hombre que también fue víctima de la violencia de aquel tiempo. Vemos ahora que ya está ejerciendo, que ya está desarrollándose por sí mismo Isaac, hijo de Abraham. Y en ese momento, amado hermano, pues ya Isaac tiene la responsabilidad de cumplir todos aquellos juramentos o promesas o pactos en que entró su padre. Y nuevamente está en escena Abimelech. Bueno, en el verso 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto
que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron allí otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseo. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Y bueno, amados hermanos, ahí aparecen otras cosas que pues no voy a leer por cuestiones del tiempo, sino que me voy a centrar en lo siguiente. Vemos que en tiempo de crisis, porque el capítulo 26 inicia diciendo de que hubo un hambre en la tierra, aparte de la que hubo en días de Abraham su padre. Así comienza ese capítulo. Entonces nos habla de un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad, y nos habla de las formas en que podemos nosotros tomar decisiones. En aquel entonces, cuando fue tiempo de Abraham, dice que Abraham sí descendió a Egipto, y pues ocurrieron algunas cosas que no vamos a entrar en detalle en este momento, porque no es el motivo de la disertación de esta noche, de la enseñanza de esta noche, del estudio de esta noche. Pero vemos que cuando a Isaac, su hijo, le toca afrontar la misma situación, Dios se le apareció. Y Dios le dijo: no desciendas, tú quédate aquí. Dios empieza a probar la obediencia de Isaac. Y seguramente vino a la memoria, a la mente, al corazón de Isaac, que obediencia que había visto que su padre Abraham manifestaba a Dios. Y ahora él tenía esa bendición de escuchar la voz de Dios, de tener él la relación directa con Dios. Isaac, por experiencia, había visto cómo actúa el Dios al que su padre servía. Y entonces ahora viene el tiempo de la obediencia. Viene el tiempo de caminar por sus propios pies. Y entonces Dios le dio una orden y le dijo: no desciendas, quédate aquí, siempre, yo voy a estar contigo. Y pues Isaac fue obediente y lo hizo. Sembró y Dios lo fue prosperando. Pero vemos que también los filisteos, así como en tiempo de su papá, también le manifestaron envidia a él. E hicieron cosas malévolas. Aquí vemos que dice que los pozos que Abraham había cavado. O sea, es decir, que Abraham era un hombre que había cavado ciertos pozos, había hecho esa tarea, amado hermano, de invertir de su tiempo, de sus recursos en abrir pozos para que tanto él como su familia tuvieran que beber agua.
estos animales, toda la bendición que Dios le había dado. Pero los filisteos envidiosos lo habían atacado, le habían cerrado aquellos pozos, los habían cegado, es decir, que los habían tapado con tierra y los habían hecho inútiles, es decir, ya no podían, no servían en aquel momento, había que volver a acabarlos. Y aquí leemos de que Abraham dice que a cada pozo le puso un nombre. Cuando Isaac empezó a tener experiencias con Dios, él tomó la decisión de volver a abrir aquellos pozos que los filisteos habían cegado, que su padre le había enseñado. Él tomó la decisión de volverlos a abrir y volverles a poner los nombres que Abraham les había puesto. No tenemos un registro detallado de cuáles fueron ni qué nombre les puso, porque acá dicen que cuando él empezó esa tarea hay un pozo de aguas vivas. En el valle de Gerar él encontró un pozo de aguas vivas, y entonces los pastores de Gerar vinieron y riñeron con él y dijeron: el agua es nuestra. Entonces él vino, Isaac le puso por nombre Esec, que quiere decir contienda. Luego abrió otro pozo y volvieron a pelear por ese pozo y le puso Sitna, que es enemistad. Y creo que en el libro de los jueces, en la historia de Sansón, se vuelve a mencionar este mismo pozo para recordar que hubo enemistad siempre entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y los filisteos. Desde ahí vemos, amados hermanos, los orígenes de aquel conflicto, la envidia. El que tú tengas la palabra de Dios en tu corazón, que tú mueres con alegría, que tú mueres con gozo, que tú vivas en paz, siempre va a causar la envidia de los filisteos. ¿Cómo vas a reconocer a un filisteo? Por la envidia. Y si usted está sintiendo envidia, amado hermano, tiene que pedirle a Dios que su corazón sea circuncidado, porque entonces está demostrando que su vieja naturaleza aún no ha muerto. Porque Dios, así como bendice a uno, puede bendecir al otro. Y más. Y aquí vemos que entonces se apartó de esos lugares donde había habido contiendas, donde había habido enemistad, y abrió un pozo y le puso por nombre Rehobot, es decir, ancho, espacioso. Y viene a mi mente ese pasaje en Isaías: ensancha el sitio de tu tienda, pero no voy a hablar de él en este momento, porque dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y luego subió a Berseba. Y como les enseñé en el punto anterior, Berseba es el pozo del juramento. Y en aquel lugar donde había hecho juramento años atrás Abraham, su padre, con Abimelech y Ficol, el pozo de los juramentos, el pozo de los 7, se le aparece Dios. Se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Hermano, esa noche el pozo del corazón de Isaac fue abundantemente lleno con la palabra del Dios vivo. Pero tú tienes que esforzarte y cavar y no permitir que aquellos pozos que tu padre en la fe haya abierto. Yo sé que quizá algunos de nosotros, amado hermano, tal vez nuestro padre
tenía su fe equivocada. Tal vez crecimos en una religión mayoritaria, una religión predominante, una religión popular, pero que no conducía nunca a Dios, y que nuestros padres creían que estaban buscando a Dios sinceramente. Estaban equivocados. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha mostrado el camino. Y en ese camino, amado hermano, Dios se ha preocupado de poner a nuestro lado hombres que nos han ministrado en la fe, que nos han guiado a través del camino de la fe, que nos han ayudado, que nos han corregido cuando nos hemos equivocado, y que nos han llevado nuevamente a que nos encaminemos a hacer aquello que Dios quiere. Tal vez usted sí ha tenido la bendición ahora de crecer con un papá que conoce de Dios y que estuvo cavando esos pozos en la palabra, pozos de fe, pozos que en algún momento le ministró a usted, que tal vez usted menospreció porque no entendía, no comprendía. Pero hoy el Señor nos está llamando a que nosotros abramos nuevamente esos pozos y que afirmemos nuestra fe en Él. La palabra que yo tengo para usted esta noche es precisamente la que he leído en el verso 24. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Yo soy ese Dios de fe, al que lo honra la fe que tú tengas. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y te multiplicaré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Hoy es el tiempo, amado hermano, que nosotros levantemos ese altar e invoquemos el nombre de Jehová. Y que esos pozos de la palabra, que es la palabra que nos sostiene en tiempo de dificultad, sigan abriendo. Es ese tiempo, amado. Bien, espero que lo que el Señor me permitió transmitirle a usted en esta noche sea edificación para su vida. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, que el Señor lo prospere. Yo te pido, Señor, en esta noche que todos y cada uno de tus hijos que en esta noche me han prestado su valiosa atención, su tiempo, Señor, seas tú propicio a sus necesidades económicas, financieras, aquellas situaciones laborales, aquellas situaciones de salud, aquellos problemas legales que pueden estar atravesando, aquellas dificultades que hoy están causando tropiezo en su vida. Padre, tú seas propicio a ellos y se las resuelvas. Que los bendiga, Señor. Que tú envíes tu auxilio divino desde los cielos y que tu nombre sea exaltado y glorificado en el poderoso nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, mi amado hermano, y si el Señor lo permite, si el Señor nos da esa misericordia, estaré compartiendo con ustedes nuevamente en otro programa, en otra oportunidad. Buenas noches. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.